Salmos capítulos 1 al 5. No me puedo creer que ya estemos aquí, de verdad, no tenéis ni la menor idea de la emoción que me hace empezar con los Salmos. Creo que es uno de los libros que más ganas tenía de estudiar, ya que es tan importante. Es parte de la liturgia, por lo menos en la Iglesia Católica, y deciros que con los Salmos empezamos el conjunto de libros poéticos / lírica y sapienciales de la Biblia. Entonces, así un poco para aclararos, son poéticos por su forma y sapienciales por su contenido espiritual. Centrándonos en los poéticos, en la lírica, en mi Biblia, que utilizo la Biblia de Jerusalén, está de diferente forma, porque he estado investigando de todas las Biblias y comparando, pero es que no logro encontrar una similitud. En cada Biblia hay diferentes libros, o ponen unos antes, otros después. Entonces voy a hacer el estudio conforme al orden que se encuentra en mi Biblia. Así que para empezar, el primer subconjunto serán Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, que estos pertenecen a lírica. Y luego los sapienciales en mi Biblia figuran que son Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. Estos dos últimos son deuterocanónicos. Por lo tanto, el orden que he visto más lógico tras estar investigando lo que os acabo de comentar es que primero va el libro de Job, después va Salmos, le continúa Proverbios, luego Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y pues para también introduciros un poco de qué van a tratar estos libros en pocas líneas, brevemente, pues por ejemplo, los Salmos es una colección de poemas que se utilizan en la adoración y la meditación personal. Luego, el Cantar de los Cantares. Esto es un poema de amor y pasión que celebra la belleza del amor y la intimidad. Y por lo que hemos leído hasta ahora, parece que su autor es Salomón, pero ya lo estudiaremos más a fondo cuando estudiemos Cantar de los Cantares. Luego, Lamentaciones. He visto que en algunas Biblias se encuentra en libros proféticos, se encuentra después de Jeremías. Y lo que hace es describir el lamento y la tristeza por la destrucción de Jerusalén y el templo de Dios, que si no me equivoco, y si habla de la vez que yo creo, es por tiempo de Esdras y Nehemías. Luego, el libro de Job es un relato bíblico que explora el tema del sufrimiento humano y la fe en Dios. Lo que le pasa a Job es que pierde todo lo que tiene y se enfrenta a pruebas y tribulaciones muy fuertes, por lo que he podido saber de alguna forma, porque muchas personas hablan del libro de Job. Yo aún no he podido ver nada del libro de Job, de hecho aún queda para llegar, pero sí que es verdad que en liturgia y tal, no, de momento no he asistido un día que se lea Job. Luego Proverbios. Este libro ofrece consejos prácticos sobre la vida cotidiana. Eclesiastés reflexiona sobre el sentido de la vida y la naturaleza de la existencia humana. El libro de Sabiduría lo que hace es enfocarse en la búsqueda de la sabiduría y la justicia, además de que da consejos prácticos y reflexiones teológicas para ayudar a vivir una vida justa y piadosa. En realidad, casi todos estos libros son como consejos para tener una vida mejor, para mejorar nuestra vida. Y por último, Eclesiástico también se enfoca en la sabiduría, pero práctica y ética, es decir, cómo practicarla. Además de que también da consejos y enseñanzas sobre cómo vivir una vida piadosa y virtuosa. Para continuar, pues estos libros lo que hacen es centrarse en exploración de temas como la naturaleza de Dios, la justicia, la fe, la felicidad empieza por fe, y la vida humana, entre otros muchos. De hecho, estos libros, este conjunto de libros, aparte de los demás obviamente, pero esto en específico, son una fuente importante de inspiración espiritual y guía moral. Y se ve que estos libros están escritos por hombres sabios. Dice, judíos prudentes que han meditado sobre la vida humana y han intentado comprender sus
avatares desde la luz y la ciencia última que ofrecen la sabiduría divina y la ley de Dios. Dice, el sabio ha percibido que la sabiduría verdadera reside en el temor de Dios y en la piedad que le expresa en la existencia cotidiana. Y bueno, aquí como a modo de curiosidad, cosa que no sabía, es que la forma más común, la forma literaria más común que se utiliza en este tipo de libros, creo que más se refiere a los salmos, es el masal, que esto es como un dicho popular. Y el masal, pues se ve que lo que usa son palabras sencillas y a veces paradójicas. Es como un mix de todo. De modo que, dicho esto, introducido los libros poéticos, lírica y sapienciales, pues empezamos con los salmos. ¿Quién es el autor de los salmos? Pues aquí tenemos varios, la verdad, y aquí por lo menos están un poco más claros que en otros libros. El autor principal de la mayoría de salmos es el rey David, que este tiene 73 salmos. Luego está Asaf, que junto a los hijos de Coré, que también fueron autores de diversos salmos, fueron levitas que servían en el templo. También Salomón y Moisés, que lo de Moisés me sorprendió porque pensaba que de Moisés no iba a haber nada en salmos, pero sí. Y luego Emán y Etán, y hay 49 salmos que son anónimos, que se desconoce su autor. Pero bueno, no está nada mal, la verdad. Y bien, pues salmos. ¿Qué significa la palabra salmos? Viene del hebreo teillim y significa alabanza. El sinónimo es alabanza. Su definición es composición o cántico de alabanza o invocación a Dios. Y para empezar, que esto lo debería haber dicho al principio del episodio, los Salmos es el libro más largo de la Biblia. Tuve confusión con otro, pero he estado investigando y efectivamente los Salmos es el libro más largo. De hecho, es el que más capítulos tiene, que tiene 150 capítulos. Y además contiene el capítulo también más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119, que contiene 176 versículos. Entonces, ¿qué decir de los salmos? Que cada poema ha sido profesionalmente elaborado y colocado donde está por una razón, no están ahí por estar. O sea, todo tiene su razón y están en el sitio que están, en el orden que están por alguna razón. Que esto hablaremos ahora en unos momentos sobre el orden. Además, esto se hace para crear una narrativa desde el principio hasta el final, ya que también recuentan poéticamente la historia bíblica completa. Va desde Génesis hasta el final. Por lo que, ¿para qué? ¿Para qué entras a los Salmos? Pues para encontrarte con Dios. ¿Qué mejor libro que Salmos? Además, sé que se puede encontrar en otros libros. Obviamente Salmos no es el único libro de la Biblia, pero tiene como que es especial. Es más cercano, más directo, por así decirlo. Y luego, claro, está diseñado para una lenta relectura y reflexión, y no solo durante un periodo de tiempo. Es decir, a mí no me vale estudiarme esto, contaros lo que he aprendido de Salmos y ya no volver a mirarlos. No. De hecho, cuando ya os estaba comentando los anteriores libros de la Biblia, también me metían los Salmos, porque es que hay veces que hasta lo necesitaba y me ayudaba mucho a desconectar. Entonces, esto está diseñado para que tú lo reflexiones durante toda la vida, poco a poco, poquito a poquito. Y luego, pues trata una amplia gama de temas, donde los que más destacan son las lamentaciones, que aquí se refiere a lo que está mal, y la alabanza, lo que es bueno, tratando lo que es bueno. Y entre otros temas, la adoración a Dios, la esperanza, la confianza en Dios, la súplica de ayuda y protección divina, gratitud, agradecimiento, las descripciones de la grandeza y la bondad de Dios, etc. Y los salmos son muy importantes tanto en la tradición judía como en la cristiana. Todo esto para adorar y hacer oración. Estos han sido usados en la liturgia y adoración durante más de 2000 años. Así que
y siguen sirviendo, ¿eh? Ojo, para mí es que lo digo siempre, que la Biblia es el libro más actualizado que existe. Lo único que cambia es la cultura. Todo lo demás sigue igual. Luego, la mayoría fueron compuestos del año 1000 a.C. al 500 a.C. Y bueno, ¿alguna curiosidad de los Salmos? Pues que son el único libro de la Biblia que incluye una sección dedicada a la alabanza y a la adoración. Además, como os he dicho, es una fuente de inspiración para muchos compositores de música sacra. Esa parte final no la sabíais. Bueno, a lo mejor sí, pero pues no la había dicho aún. Es una de las partes más accesibles para personas de todo el mundo porque es el libro o de los libros más traducidos de la Biblia. Y algunas de las oraciones que se tratan aquí son las más poderosas de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 51. Contaros que el libro de Salmos realmente está dividido como en 5 partes, como en 5 libros. Y esto he investigado y es como una referencia al Pentateuco. El Pentateuco contiene 5 libros, entonces los Salmos es un libro, pero como que tiene secciones. Por ejemplo, el libro 1 comprende desde el capítulo 3 al 41, ya que, hago un breve parón, el capítulo 1 y 2 de Salmos, el Salmo primero y el segundo, el primero trata sobre aquel que medita en la Torá, que Torá significa enseñanza, y pues estos son los 5 libros de Moisés, que me he equivocado antes. Y los Salmos es como una nueva Torá sobre la oración. Luego, el capítulo 2 es una reflexión poética del segundo libro de Samuel, capítulo 7, y trata sobre el rey mesiánico. Y esto como que lleva a la conclusión de que los Salmos es el libro de oración del pueblo de Dios que está buscando, ojo, ser fiel a la Torá y esperando el reino mesiánico. Así que ahora sí, el libro 1 comprende desde el capítulo 3 al 41, donde pues aquí trata temas como por ejemplo el llamado a la fidelidad al pacto, la liberación pasada de David y su exaltación como rey. El Salmo 19 habla sobre la Torá. Del 20 al 23 vuelve a hablar de la liberación del futuro rey y el reino sobre las naciones. Y el Salmo 24 es un llamado otra vez a la fidelidad del pacto. El libro 2 comprende del 42 al 72 y, pues por ejemplo, tratan de la esperanza para un regreso futuro al templo de Sion, sobre el reino futuro del rey mesiánico. Se hace un eco de los profetas Isaías y Zacarías y además se puede observar el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, visto en Génesis. Libro 3 comprende del Salmo 73 al 89, donde podemos ver la promesa de un reino mesiánico contra el exilio y caída del reino de David. Libro 4, capítulos 90 al 106. Y por último, libro 5 comprende del Salmo 107 al 145. Por ejemplo, aquí se verá pues, que el rey mesiánico derrota la maldad y trae el reino de Dios. Y, ojo, aquí es donde se encuentra el salmo más largo de toda la Biblia, que es, bueno, el capítulo más largo también, el Salmo 119. Y de hecho, algo interesante y curioso, que esto ya lo veremos cuando lleguemos a ese salmo, es que es alfabético. En hebreo es alfabético, es decir, que cada pues, verso empieza por la letra del alfabeto en orden. Entonces, esto me llamó mucho la atención y me parece muy original. Y luego, bueno, pues aquí también se verá el Jalel, si no lo leo mal, porque estas palabras están en hebreo, y los cánticos graduales, que son como 2 colecciones muy importantes. Y por último, vuelve a hablar del rey mesiánico. Y algo que también he aprendido estudiando esta introducción, es que aleluya está compuesta de 2 palabras. Alelú, que significa alabad, y ya, a Yahvé. Es decir, es una palabra compuesta. Entonces, no lo sabía. Entonces, cada vez que decimos aleluya es alabad a Yahvé. Y esto se puede ver en los salmos del 146 al 150. Otra cosa curiosa es que del libro 1 al libro 4 acaban con bendito sea el Señor,
el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. A modo de curiosidad. Y sobre todo, vuelvo a repetir, que tratan temas de alabanza y de lamento. Así que dicho esto, y antes de comenzar con el capítulo 1, os vengo a decir qué es lo que espero de este libro de los Salmos. Pues la verdad, como ya me he leído bastantes, pues deciros que de momento sé que me va a gustar mucho. De hecho, creo que usan palabras muy correctas y es lo que decía aquí, como que sirve para cada situación de tu vida. O sea, es que hay diferentes situaciones, diferentes personas y al final yo creo que me pueden ayudar muchísimo y también el compartirlo con vosotros, porque creo que algo que me está ayudando mucho es, aparte de estudiarlo, reflexionarlo, el compartir con vosotros. Así que, pues bueno, empezamos ahora sí con el capítulo 1, donde se trata sobre los dos caminos. Y aquí habla sobre el camino de los justos y el camino de los malvados, donde nos podemos hacer una pregunta de ¿en qué camino estoy yo? Y aquí, pues, qué decir, empieza con bienaventurado, aunque en mi Biblia empieza con feliz, que es básicamente lo mismo, porque bienaventurado es como feliz, lleno de bendiciones, o sea, completo. Bienaventurado quien se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Es decir, aquí lo que nos viene a decir es que no simplemente vale leer y ya está, porque si leemos y ya está, no nos queda nada. Pero si meditamos la palabra del Señor, si reflexionamos, si la pensamos, etc., pues poco a poco vamos descubriendo cómo el Señor nos va hablando y pues también vamos aprendiendo, vamos viendo cosas nuevas. Y luego pues dice que el varón justo será un hombre bienaventurado, feliz, y que los justos y los malvados actúan de diferente forma. Pero en específico se refiere a la forma de pensar, comportarse y en a quién pertenecen. Otra cosa que comentar que he visto en este salmo es que el fruto tiene su tiempo. O sea, hay frutos que tardan más y hay frutos que tardan un poco menos, pero todo es un proceso y pues a cada uno nos cuesta lo que nos cueste. Entonces, algo que destacar de los justos es que disciernen, que es un camino menos transitado, porque claro, es como dos caminos y tú eliges por qué camino ir, porque a ti nadie te obliga a caminar por un camino o por el otro. Entonces tú eres libre de decidir si quieres ir por el sendero de los justos o por el sendero de los malvados. Entonces dice que el camino de los justos es el menos transitado, pero que es el camino que lleva a la bendición, la felicidad y la vida eterna. Entonces, pues ahí se queda con esa pregunta, te la vuelvo a repetir, ¿en qué camino estoy? Es para reflexionar y que la pensemos interiormente. Luego el Salmo número 2, que es el drama mesiánico, escrito por David, donde empieza diciendo: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Que se refiere a todas las personas que se enfrentan ante Dios, que se rebelan ante Dios, de que no lo entiende, cómo pueden tener como ese valor para enfrentarse a Dios. Y entonces aquí también habla del ungido de Dios, y el ungido es Cristo. Entonces también dice que Sión es su monte santo y que Él me ha dicho: tú eres mi hijo. Aquí es como raro porque cuando lo leí, como que al final, pues obviamente sé que el ungido es Cristo, pero como que al final también lo podemos sentir como nosotros, de que somos hijos de Dios y que Él nos cuida y está ahí con nosotros. Y al final acaba diciendo: dichoso quien se acoge a Él, refiriéndose a Yahvé. Aquí poco más que decir, es pensar y reflexionar sobre a quién nos acogemos nosotros, de si somos dichoso / bienaventurado o estamos quebrantados. El Salmo número 3, que este es el que hace referencia a 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 18, donde pues se titula Clamor matinal del justo perseguido, escrito también por David, que esto David lo escribió cuando su hijo Absalón le perseguía, quería acabar con la vida de su padre. Imaginaos lo duro que tiene que ser eso. Y
a pesar de todo esto, él seguía confiando en Dios. Decía, ¿cuántos los que dicen de mí que no espere la salvación en Dios? ¿Y cuántas veces nos habrá pasado esto de que nos han dicho, ¿y dónde está tu Dios? Y si tu Dios existe, pues ¿por qué pasan estas cosas? Tal. Pues a pesar de todo esto, tenemos que seguir confiando en el Señor, porque el Señor sí que está ahí, el Señor está obrando y Él sabe muy bien lo que hace. Y David, que estaba en esa gran tribulación, dice, Yahvé es mi escudo protector, mi orgullo y el que levanta mi frente. Es decir, está ahí para levantarme y sostenerme. Y dice, invoco y me responde. Invoco y me responde. Así que Dios nos contesta. Y David nos lo está diciendo, es que Dios contesta las oraciones. Dice de nuevo, Yahvé me sostiene, no temo. O sea, ¿qué seguridad tendría que tener David en el Señor para... Es que esa actitud, es que no encuentro palabras para describir esto, porque es que hay veces que es muy difícil poder comprender el dolor del otro si no nos ha pasado. Pero, pues, para eso estamos, para estar con las personas que tal vez estén pasando por algún mal momento, igual que hay personas que han estado con nosotros cuando lo hemos pasado mal. Y dice, en Yahvé está la salvación. Y aquí algo que comentaros es que David veía como dormir y despertar era una bendición, porque realmente era una bendición, ya que tenía tantas personas que le perseguían. Y cada día que se levantaba, cada día que abría los ojos por la mañana, era un regalo para él. O sea, el despertar todos los días era un regalo. Y esto es algo que yo también poco a poco voy agradeciendo. Cada día que me levanto, cada día que abro los ojos, gracias, Señor, por darme este día. Gracias por esta nueva oportunidad de vivir, de transmitirte, de servir a los demás. O sea, es un regalo del Señor. Y bien, pues también bendice a Dios y se ve cómo hay paz en medio de la tormenta por esa gran confianza. Luego la oración vespertina, el Salmo número 4, que también este salmo trata de confianza y agradecimiento. Aquí, ¿qué se dice? Pues, por ejemplo, lo que más he querido destacar es, en el apuro me abres salidas, Yahvé me distingue con su amor, Yahvé me escucha cuando le llamo. Aquí vuelve a confirmar esto, que Yahvé nos escucha cuando le llamamos. Tal vez somos nosotros los que no le escuchamos a Él. Aquí se nos invita a reflexionar, o sea, a que hablemos menos y reflexionemos más. A ofrecer, a confiar en Dios y dice, haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Y los que más me han gustado han sido el versículo 8 y el 9, que el versículo 8 se refiere a que le había dado alegría interior, o sea, más aún. Dice, David podía ser feliz incluso en tiempos de angustia, porque Yahvé ponía alegría en su corazón. Vosotros imaginaos estar en un momento muy difícil y aún así estar felices. Es lo que me pasa. O sea, mira, para hacerlo más cercano a vosotros, es lo que me pasa desde que yo sigo al Señor. Obviamente he pasado por momentos difíciles, he pasado por pruebas difíciles, pero os aseguro que han sido los días más bonitos de mi vida, o sea, de los más bonitos. De hecho, yo me acuerdo un momento muy crítico, un año después de tener mi conversión, que fue como el peor momento de mi año, donde sentía que el corazón se me caía a pedazos, pero es que, como era la primera vez que pues ya estaba conversa, pues es que fue sufrir, pero sabiendo que tenía alguien conmigo, sufriendo conmigo, alguien que no me dejaba caer, alguien que me escuchaba, que me sostenía con su mano, que cada vez que caía, es que ni dejaba que me caía, me levantaba y me iba enseñando muchísimo a través de ese sufrimiento. Entonces, para mí fue una época muy feliz de sentir a Dios ahí más que nunca. Y en los días felices también Él está ahí, pero para mí, o sea, a pesar de esa tristeza, Dios me hace ser muy feliz. Incluso en las tribulaciones, y esto es lo que pasaba aquí con David. Y dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Yahvé, me haces vivir más tranquilo. Wow, esta también me gustó mucho y también me refiero a una historia que me pasó, bueno, a mi vida en sí,
de que antes pues yo tenía mucha ansiedad, no podía dormir, dormía muy mal y desde mi conversión, muy fuerte, porque duermo súper bien, o sea, es rezar por las noches, orar y quedarme dormida, tranquila, porque sé que ahí está el Señor, y ahí está el Señor cuidándote, protegiéndote y contigo. ¿Y qué más? O sea, esa seguridad en el Señor, esos tiempos angustiosos. Así que, por ejemplo, si tú aún estás en esa situación de, pues tal vez te cueste dormir, tengas ansiedad, tengas depresión, lo que sea, pide ayuda y sobre todo pide la ayuda al Señor para que Él, pues, nunca te deje sola o que por lo menos te haga consciente de que no estás sola. Por último, en el capítulo 5 presenta la oración de la mañana. El 4 era oración vespertina y ahora presenta esa oración de la mañana que es de David. Entonces, es como cuando tú te levantas, te invita a que cuando tú te levantas, pues hagas esa oración, que presentes tu día al Señor. O sea, que te dejes cómo hacer. Entonces, lo que dice aquí David, pues primero le pide a Dios que le escuche, que le repare, que esté atento. Además dice, por la mañana escuchas mi voz, me preparo para ti y quedo a la espera. Es decir, antes de orar, presenta su oración y después de orar, él queda a la espera de que Dios cumpla su promesa, creyendo que Dios lo va a cumplir. Entonces, pues otra cosa que se deja muy clara aquí es que Dios detesta el mal y que nos quiere inmensamente. Y luego pues vuelve a pedir que le guíe, que le responde, que le allane su camino a sus pasos. Y bueno, también concluye con que Dios es justo y que en el versículo 12, para mí el más destacado de este salmo es: en ti disfrutarán los que aman tu nombre. Y eso ha sido un poco, en conclusión de estos salmos, pues al final lo que extraigo de aquí es que confiar en el Señor y estar seguros en Él, pues nos va a traer mucha bendición, mucha seguridad, nos va a quitar miedo, ansiedad, que Él está ahí con nosotros, sujetándonos, levantándonos, apoyándonos, no nos abandona. Y sobre todo también se nos está presentando cómo es el justo y cómo es el malvado. O sea, está como diferenciando qué hacen los justos y qué los malvados. Entonces, dicho esto, con esto concluimos el episodio del libro más largo de la Biblia, libro que estoy muy emocionada, y es que, pues, lo tengo que decir y repetir muchas veces porque es la verdad. Tenía muchas ganas de grabar los salmos. De hecho, a todas las personas con que me encuentro se lo digo, que ya estoy por los salmos, que no me lo creo, que esto pues para mí es un sueño y no me lo creo porque tú me lo dices hace unos años y yo te digo, pero ¿cómo voy a hacer yo eso, tal? Y ahora estoy aquí y es lo que más me gusta hacer, estudiar la ley del Señor, las Escrituras, la palabra de Dios y sobre todo compartirla y que ojalá, aunque sea un poquito, aprendáis de lo que os comparto. Y bueno, perdonadme si tengo algún fallo. Pues nada, que paséis muy buen día. Muchísimas gracias por escucharme de todo corazón y nos vemos en el siguiente episodio donde aprenderemos sobre más salmos. Que Dios os bendiga.